Bueno, ahí armé un poco una guía de los temas que me gustaría charlar en este primer video de YouTube. Muchas gracias a cualquiera que escuche o que llegue al final. La idea es compartir un poco información que, digamos, es novedosa, innovadora. Estamos en un contexto eh, de muchísimo cambio y en el que todos tenemos que ayudarnos y colaborar en, digamos, en poder interpretar la información de la mejor manera, que creo que eso es lo que está siendo difícil en este caso. Eh, Así que bueno, desde nuestro lado, desde el lado de lo que es el derecho, como intérprete jurídico, la idea es hablar un poco de este tipo de preguntas que escribo acá, que son un poco las preguntas que surgen siempre en consultas con los clientes. Yo en lo personal me dedico, entre otras cosas, a la constitución de clubes de cultivo y, o como yo le llamo también, clubes de autocultivo, además de defensas penales y, bueno, otras formas de lo que es el derecho privado, pueden ser contratos, eh, como les decía, constitución de personas jurídicas, estrategia empresarial y demás. Eh, bueno, un poco, bueno, estas consultas, yo quería hacer este video porque estas son consultas que surgen casi siempre cuando recibimos gente que viene con el afán o con las ganas de hacer un club de cultivo. En Argentina, primero, bueno, voy a explicar qué es un club de cultivo. Un club de cultivo es, digamos, una asociación civil que puede, eh, a través de distintas autorizaciones, ocupar el rol de cultivar para terceros. Eh, Cultivos de cannabis medicinal, digamos lo que le daría este nombre de fantasía en realidad que es clubes de cultivo. Pero es un nombre de fantasía. Lo mismo que la denominación ONG. ONG es una denominación amplia que el ordenamiento jurídico argentino no tiene, no menciona ni utiliza ninguna de sus normas de derecho civil que, eh, digamos, establece los tipos y las formas de personas jurídicas eh, que se pueden llevar adelante en Argentina. Eh, digamos, el ordenamiento jurídico no habla de ONGs. Sería también, como club de cultivo, un nombre de fantasía. Club de cultivo, asocienlo, por ejemplo, también clubes de otras categorías que podrían ser clubes de regatas o clubes náuticos eh, o clubes universitarios, clubes de ajedrez, digamos. Pero bueno, ni ONG ni club son, digamos, categorías. Bueno, los clubes de barrio sí, los clubes deportivos sí, pero esos son los del régimen de la ley de provincia de Buenos Aires que a nosotros no nos importan. Entonces, en primer lugar, desde el punto de vista terminológico, que se habla mucho de lo que es clubes de cultivo y ONGs, como les dije recién, son distintos nombres de fantasía para llamar lo que en realidad son asociaciones civiles en su forma de persona jurídica, como digamos, de lo que es el vehículo jurídico, la persona jurídica que es a través de la cual se pueden desarrollar clubes de cultivo, son las asociaciones civiles, que por su carácter no lucrativo son a su vez, y por su fin, digamos, altruista, son a su vez eh, organizaciones no gubernamentales. Entonces, básicamente un club de cultivo va a ser una asociación civil cuyo objeto eh, describa las actividades relacionadas con el cultivo de cannabis para terceros. Entonces, digamos, ¿y por qué una asociación civil puede cultivar para terceros? Bueno, la ley 27.350 del año 2017 lo que hace es instaurar o crear un régimen de licencias de autocultivo que, digamos,
delega en lo que es el Ministerio de Salud, digamos, el llevar adelante un programa en el cual los usuarios o pacientes de cannabis medicinal pudieran registrarse y pudieran obtener su licencia. ¿Por qué debían obtener su autorización? Bueno, porque el cultivo de cannabis está prohibido en Argentina por la ley penal. Entonces, en ese contexto en el que realizar la actividad misma de llevar adelante un cultivo casero podía poner en riesgo la libertad de una persona, digamos, porque al ser un delito, digamos, tiene pena de una escala penal de 4 a 15 años, es que entonces el Ministerio de Salud empieza a otorgar estas autorizaciones. Estas autorizaciones lo que vienen a hacer es instalar un sistema de autoabastecimiento para los usuarios médicos. ¿Por qué médicos? Porque lo fundamental para poder postular a obtener una de estas autorizaciones es haber sido diagnosticado y estar en tratamiento establecido por un médico que a través de una prescripción médica y una declaración jurada documentó la patología por la cual el usuario debiera hacer uso del cannabis. Entonces, en ese contexto, el Ministerio de Salud, a la hora de emitir licencias de autocultivo, estableció también, digamos que a ver, no todo el mundo puede cultivarse en su casa, ni sabe cultivarse. Entonces, digamos, era razonable que también se estableciera un mecanismo de cultivo para terceros, en donde las personas se pudieran autocultivar o pudieran cultivarse entre sí, entre parientes, amigos, allegados y demás. El Ministerio de Salud lo que hace es autorizar a las organizaciones de la sociedad civil, como le llaman su reglamentación, para que cultiven para terceros. En ese contexto es que desde el año 2022, en la resolución 782 del 2022, se incorpora a las organizaciones de la sociedad civil a poder hacer pasibles de recibir licencias de autocultivo de terceros y llevar adelante un cultivo asociativo integrado, con un límite de hasta 150 pacientes que da un total de, digamos, de 1 a 9 plantas por paciente. Podrían llegar a ser cultivos extensivos hasta las 1350 plantas o dependiendo si es en exterior o en interior, un límite superficial también de 15 metros cuadrados para exterior y 6 metros cuadrados para interior. Entonces, desde el año 2020, lo que acabamos de decir en pocas palabras es que desde el año 2022, bueno, entonces, ¿cuáles son estas organizaciones de la sociedad civil que ahora pueden cultivar para terceros? Cuando revisamos el Código Civil y Comercial vigente del año 2015, encontramos que de las personas jurídicas, las organizaciones de la sociedad civil vendrían a ser las asociaciones civiles, que son propiamente dos figuras, que son la asociación civil y la simple asociación. Entonces, por eso es que las asociaciones civiles, digamos, vamos desmenuzando un poco toda esta información que está dando vueltas, ¿no? Digamos, es por eso que las asociaciones civiles pueden presentarse al Ministerio de Salud ante el ReproCan y pedir que hasta 150 personas le deleguen su autorización para autocultivo y tener un único cultivo con inversión, con mejores desarrollos de infraestructura, de lo que sea, lo que mejora las condiciones de la materia vegetal, el valor del acceso y demás. Digamos, entonces, ese es un poco también ahí viene ya llegando a lo que es el tercer barra cuarto punto. Antes de entrar en lo que es la perspectiva medicinal, terminar de diferenciar las asociaciones civiles de las cooperativas de las fundaciones. A ver, son distintas formas jurídicas. Digamos, no está, digamos, las cooperativas no están contempladas dentro del régimen de lo que es el ReproCan para licencias para cultivar para terceros. ¿Por qué? Es muy concreta la razón. Digamos, el Ministerio de Salud autoriza a organizaciones de la sociedad civil que no tienen fines de lucro.
digamos, porque el fin de llevar adelante el cultivo para terceros no es lucrativo, es simplemente que se reúnan, darle la posibilidad a los ciudadanos de que se reúnan entre sí, entre allegados, y tengan un cultivo de mejores características que si lo hubieran llevado cada uno por su cuenta. Entonces, las cooperativas no podrían, digamos, acceder a esta posibilidad, digamos, porque es una figura jurídica que tiene otros fines, si bien muchos de ellos con un componente importante social, no sería de las permitidas, digamos, por esta cuestión de tipo lucrativa que pueden perseguir las cooperativas. Sí, las fundaciones sí podrían ser consideradas organizaciones de la sociedad civil dentro de la terminología que utiliza lo que es el ReproCan en sus resoluciones. Pero bueno, también tienen un mayor costo de constitución, tienen un capital mínimo, digamos, hay ciertas particularidades que, digamos, la hacen desventajosa frente a formas jurídicas como la asociación civil o la simple asociación, que están reguladas en el Código Civil y Comercial. Lo que son las cooperativas y fundaciones están reguladas por leyes especiales. Bueno, el cuarto punto sería perspectiva medicinal y forma de acceso. Bueno, es esto que hablaba un poco antes. La ley 27350 es una ley de es una ley pura y exclusivamente de investigación y desarrollo con fines medicinales, ¿sí? Y de acceso con fines medicinales. Digamos, en el proceso en el que se ha ido reconociendo al cannabis medicinal por sus condiciones, digamos, beneficiosas para el tratamiento de distintas patologías, digamos, en ese contexto, la ley 27350 brinda una forma de acceso a los pacientes que hayan sido declarados pacientes por un médico en el marco de un tratamiento con alguna patología diagnosticada y acreditado todo eso a través de una declaración jurada en la página web del Ministerio del ReproCan y el Ministerio de Salud. Digamos, entonces, hay que entender, esto es fundamental. Los clubes de cultivo, este nombre de fantasía para las asociaciones civiles, ya entonces, en función de lo que vimos, no pueden tener un destino lucrativo, digamos, y tienen una finalidad pura y exclusivamente de facilitar el acceso a la medicina a pacientes. Digamos, a pacientes que se reúnen en una forma de asociación civil como un club, o sea que son todos socios, todos dueños del patrimonio del club, social, y que, digamos, en el marco de una figura asociativa buscan tener un cultivo de cannabis de mejores condiciones técnicas o de lo que sea. Entonces, es fundamental entender esto. Los clubes de cannabis tienen exclusivamente una perspectiva medicinal, son en el marco de una ley de acceso, digamos, que facilita, digamos, lo que es satisfacer un derecho como es el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, esto es muy importante de entender a la hora de hablar de clubes de cultivo. Entonces, llegamos a lo que es el quinto punto, que es la licencia de autocultivo o el ReproCan, que son estas autorizaciones que emite el Ministerio de Salud, que tienen dos derechos, dos concesiones principalmente, la posibilidad del autocultivo y la posibilidad del transporte. Entonces, esto es muy importante porque esta ley, como forma de acceso, crea este sistema de licencias. ¿Por qué? Porque yo entonces, como paciente, podré, de puertas para dentro de mi casa, tener una licencia que me permita autoabastecerme. Y acá es el punto clave de lo que son las licencias de ReproCan. Son licencias de autoabastecimiento, ¿sí? Entonces, pregunta muy común que surge en las reuniones: ¿qué puedo hacer con el excedente? O sea, el destino es autoabastecerme. Ahora me sobra para mi autoabastecimiento. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el único destino legítimo que hay para el excedente es la destrucción, ¿sí? Es por regla general. O sea, esto es
es un régimen de normas que viene desde el extranjero, desde el año 1960, digamos, la ONU y la Organización Mundial de la Salud, digamos, a través de sus distintos órganos, tiene todo un régimen y ha incorporado al cannabis, específicamente al THC, como una sustancia incluso hasta peligrosa, equiparándolo a sustancias como la heroína, en un sistema que es básicamente la meca del sistema prohibicionista con el que se criminaliza lo que es la planta de cannabis. Entonces, en ese contexto, en el que está terminantemente prohibido el cultivo de esta planta, es que tenemos una autorización especial por parte del Ministerio de Salud en el que puertas para adentro vamos a poder generar nuestra propia materia vegetal. Ahora, la normativa internacional es muy clara. Pueden existir autorizaciones del Estado, no hay problema, como nuestra licencia de ReproCan, para digamos, producir un estupefaciente como podría llegar a ser considerado el THC o el cannabis en forma genérica. Puede existir una autorización, quien tenga esa autorización tiene una responsabilidad especial, un rol, es responsable y debe tener un cuidado especial de que la materia vegetal, producto que se produce en el marco de esa autorización, no debe utilizarse para ningún fin distinto que el, digamos, que para el que fue autorizada. Entonces, como fue autorizada para autoabastecerse por la patología que el médico me dijo que yo tengo, entonces todo lo que sobre no puede, o sea, solo puede ser destruido. ¿Sí? Les pongo ejemplos. Eh, Quiero regalarle cannabis a un amigo que hice porque tengo ReproCan y porque tengo plantas en mi casa. Bueno, conforme la ley, por ejemplo, la ley 23737, el artículo 5, que prohíbe, incluso a título de intercambio oneroso, intercambio gratuito, el cannabis. O sea, hasta incluso está prohibido, no que yo te venda a intercambio, por intercambio oneroso, sino incluso si fuera a título gratuito. ¿Se entiende? Entonces, eh, si yo de mi materia vegetal que obtengo de mi licencia de autocultivo quiero regalarle a un amigo, bueno, quedaría encuadrado en un delito penal que es el del artículo 5, séptimo párrafo más o menos, de la ley 23737. Entonces, esto es un sistema lamentable porque las personas que quieren llevar adelante la actividad de forma tranquila, que no transcienden, no transgreden a terceros, que digamos están todavía enfrentadas a, a una contracara de tipo penal. En algunas circunstancias, en otras no. Hay fallos de la corte, ya hay límites, digamos, no es podía tener 9 plantas pero tenía 10 y entonces me castigan penalmente. No. Hay muchas cuestiones que han sido, o sea, todo lo que sea un error dentro de lo que son los límites de lo que me autorizan administrativamente, tiene que ser sancionado administrativamente. Ahora, cuando yo, con un destino ilegítimo, digamos, llevo adelante el cultivo, no en el marco del destino legítimo de mi autoabastecimiento con fines medicinales. En ese marco yo, en lugar de 9 plantas, tenía 12, no pasa nada, más que una multa. Ahora, si yo fuera del marco del destino legítimo, sino que con destino ilegítimo, digamos, realicé ciertas actividades, sigo siendo pasible de ser castigado por la ley penal. Por ejemplo, cultivo una excelente materia vegetal y la quiero compartir con gente que necesita digamos, de la medicina y no pudimos hacer todos los trámites que permite el ReproCan para vincularme con terceros como cultivador solidario, pero no le puedo entregar la materia vegetal. Entonces eso es importantísimo, porque en este contexto de prohibicionismo,
tener una autorización para llevar adelante una actividad prohibida y al mismo tiempo permitida nos pone frente a una situación de mayor riesgo, que implica tener mayores cuidados, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Por ejemplo, si bien uno, o sea, no sé, yo sé que cualquier persona en su casa, bueno, o hacerle un regalo a un amigo de cannabis, o digamos, hay muchísimas cosas que caen dentro de lo que es la ley penal, que hoy ciudadanos la llevan adelante sin ni siquiera imaginarse que es una prohibición. Entonces, eh, digamos, hay que ser conscientes de esto para, digamos, lograr, eh, digamos, primero poder vivir de lo que queremos y hacer lo que nos gusta y entender qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. O sea, hoy un canabicultor puede vivir de lo que le gusta a través de una asociación civil, por ejemplo, sí. No, o sea, una asociación civil es un grupo de personas. Digo, un canabicultor va a poder cobrar sus servicios como canabicultor, sí, va a poder vivir de su trabajo y va a poder facturarlo de manera legítima, ¿sí? Pero el canabicultor, por ejemplo, que trabaja para la ONG, que no es socio de la ONG y que no tiene, digamos, su autorización vinculada a la ONG, ¿puede salir de las instalaciones del club con cannabis? ¿Del club? No, no puede, no puede. Entonces, digamos, estamos avanzando cada vez más, ganando más derechos, digamos, pero es importante, digamos, que entendamos también eh, las obligaciones y las responsabilidades y los riesgos. ¿Tá? Ese es un poco nuestro rol como abogado, creo que pasa por ahí, pasa por informar, hacer integralmente para que uno pueda tomar las decisiones con información, ¿no? La información es poder, me decía mi viejo siempre. Eh, entonces, bueno, entonces bendita la ley 27350 que viene a crear un destino legítimo como es el cultivo de cannabis con fines medicinales. El fin medicinal para el cultivo de cannabis es legítimo por ley nacional, que es la 27350, y por eso quienes cultiven su cannabis con fines medicinales quedan exceptuados del destino ilegítimo que castiga la ley penal. Entonces ese es un poco, ahora llega en el 2022 la ley en mayo la ley 27669, una nueva ley del Congreso, varios años después que la 27350, a crear la ley marco para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Una ley que es soñada en muchísimos países que incluso llevan décadas, como por ejemplo Estados Unidos, que no tiene una ley nacional, sino leyes estatales. Nosotros tenemos una ley como la ley 27669 que es soñada para el desarrollo de una industria. Ahora, ¿qué sucede? Hay mucha incertidumbre porque todavía no ha sido reglamentada y todavía existe la ley 23737. Entonces, en ese contexto de puja, de tensión entre actividades legítimas y ilegítimas, ¿qué pasa? Es muy difícil pensar y desarrollar una industria, digamos, por lo que habría que, bueno, no solo, o sea, yo pienso que en este punto sobre tensión legislativa, yo creo que si bien el Congreso ha establecido una nueva etapa para lo que es el cannabis y el acceso medicinal a través de la sanción de las leyes 27350 y 27669, debe realizar una minuciosa revisión de la ley penal, no digo para abolir cualquier forma de consumo de estupefacientes, no, por supuesto, a ver, consumir estupefacientes es interesante para la sociedad que sea, digamos, perseguido y lo que son las formas de narcotráfico, digamos, y demás, es importante que sean perseguidas, digamos, por la ley penal. No es una cuestión de eliminar la ley 23737, pero sí de revisar, en primer lugar, todos los delitos de tenencia para consumo personal y de tenencia simple que siguen
siendo parte del texto legal. En segundo lugar, importantísimo revisar la cuestión del delito de peligro abstracto del artículo 5, inciso C de la ley 23737, que dice: el que comercialice o tuviera con fines de comercialización, digamos, es un delito, eh, digamos, no consumado, de peligro abstracto, en el que se le da herramientas al Ministerio Público Fiscal y a la policía de que eh, deduzca la comercialización de una de una tenencia. O sea, que si a mí me encuentran con algo y no sé, y dinero en efectivo o una balanza, deducen que tengo con fines de comercialización, digamos, pero y no le quitan la carga de probar y de acreditar que yo efectivamente comercialicé, digamos, como pueden ser compradores o vendedores previos, y así el caso de personas que están presas por delitos de tenencia con fines de comercialización sin en su vida haber, o sea, yo tengo un cliente que jamás comercializó, vendía frutas y verduras, digamos, y, y tenía 5 plantas en su casa para autoabastecerse. Entonces hay una redacción legal ahí que está generando un problema y que eso sería importante para completar todo este avance a nivel legislativo que hemos tenido, que se haga una revisión de lo que es la ley de estupefacientes, la 23737. Y bueno, eso un poco nos habla, nos pone en esta, digamos, todo esto que venía hablando, un poco se refiere a lo que es este punto, ¿no? Cannabis medicinal, el nacimiento de una nueva industria. Estamos ante el nacimiento de una oportunidad increíble, única, eh, digamos. Entonces, las leyes que ha tenido Argentina han sido un antes y han marcado un antes y un después con respecto al cannabis. Si bien no se ha liberado ni se ha legalizado todavía, porque legalizar se va a legalizar en el momento en el que no esté dentro de la lista de estupefacientes, sí se han creado excepciones y sistemas legales que autorizan y permiten a los usuarios acceder de manera simple, y eso es importante, digamos, porque no es que hay un sistema pero es imposible que tenga la autorización o es imposible acceder, no, se puede acceder, y si uno intenta y hace la consulta con el médico y si efectivamente reúne las condiciones, va a poder acceder. Bueno, esto lo mencioné un poco antes también. ¿Qué puedo hacer con el excedente de producción de mi club? Preguntas como esta surgen miles. También cómo puedo usar las redes sociales. Digamos, yo pongo alguna en otro video, por ahí hablaremos de alguna más. En este caso ya lo mencioné, ¿qué puedo hacer con el excedente? Todo lo que exceda el destino de autoabastecimiento tiene que ser destruido. Ahora, el autoabastecimiento incluye el concepto del stock, ¿no? Digamos, entonces yo digamos, me autoabastezco para un año. Bueno, no quiere decir que tienen que salir a hacer la cuenta de cuánto tienen que destruir del cannabis que les sobra. No, lo que quiere decir es que todo lo tienen que ver para autoabastecerse. No puede salir de su casa solo lo que van a usar ustedes. No hay nada más que pueda o que deba estar saliendo de su casa, por ejemplo. Lo que necesiten para viajar o para el día o demás, pero después el cannabis va a estar en su casa, estoqueado, listo para ser suministrado como distintas dosis que impliquen el tratamiento. Y bueno, eso un poco, entonces dijimos que los clubes de cultivo, yo también les llamo clubes de autocultivo, son, o también clubes de autocultivo asociativo, son agrupaciones de personas, familiares, amigos, allegados, que se organizan para poder tener un cultivo en común. Un cultivo con el único fin de autoabastecerse y de abastecer su tratamiento a base de cannabis medicinal.
un autocultivo asociativo que no puede tener otro destino más que ese. No se puede vender el cannabis que salga. El club no se lo vende a los socios. Todos los socios, así como el presidente, el secretario, el tesorero, que también son socios, todos los socios, más allá de que algunos tengan la particularidad de llevar adelante alguno de los cargos de alguna de las comisiones directivas, todos los socios por igual son los dueños del cultivo, del patrimonio del club, que van a ser las luces, todo el equipamiento, el establecimiento, vehículos, lo que sea que necesiten. Todos los socios van a ser dueños y por tanto el producto del cultivo, que es la materia vegetal, también son dueños todos los socios. Es decir, digamos, no hay una relación club socio al que le vendo y pongo un precio, no. Hay un cultivo que es de los socios, que se financia a través de las cuotas que pagan los socios, a través de la cual se pueden cubrir todos los gastos, y en el caso de las asociaciones civiles, incluso los gastos de sueldo de los cultivadores, como no es el caso del cultivador solidario, que si bien puede cobrar gastos de otra índole, no puede cobrar por su actividad sueldo. Pero en ningún caso se intercambia cannabis por dinero. Eso no funciona así. Bueno, ese es un poco el video. Espero que les haya gustado. Me cuentan si si alguien llega a tener preguntas, por favor las ponen en los comentarios. Para mí sería increíble recibir la pregunta de alguien y poder ayudarlo, orientarlo. También estamos con el estudio jurídico Canalex en Ciudad de Buenos Aires. Atendemos consultas de todo el país. Tenemos clientes de toda la provincia de Buenos Aires, algunos clientes en otras provincias también. Así que bueno, cualquier cosa que surja en los comentarios puede ser material del próximo video. Me gustaría hablar de algunos artículos de la Constitución, como es el artículo 19, que es un artículo alucinante que tenemos hace 100 años ahí dormido y que es la cuna, el nacimiento de lo que es el derecho canábico en Argentina y de muchos otros derechos importantísimos, porque es un artículo corto y demasiado poderoso que es importantísimo conocer. Pero bueno, ese será material de otro video y me gustaría ir encontrando otros temas también, así que muchas gracias a todos los que, si alguien escuchó, este es mi primer video, si alguien escuchó todo esto, es un capo total y me encantaría saber quién es para poder agradecerle personalmente. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.